Probablemente hayas visto películas de Hollywood donde un agujero en el costado de un avión causa un caos total. Bandejas y bolsas de comida volando, cinturones de seguridad incapaces de mantener a los pasajeros en su lugar. Afortunadamente, en realidad, un pequeño daño al fuselaje no tendrá consecuencias tan dramáticas, pero una gran abertura en el costado de un avión sí. Entonces, ¿me creerías si te dijera que un piloto logró aterrizar un avión con la mayor parte de su techo arrancado por completo? Ponte el cinturón de seguridad. A la 1:25 p.m., el 28 de abril de 1988, un Boeing 737 de 19 años de edad que pertenecía a Aloha Airlines abandonó el aeropuerto internacional de Hilo y se dirigió a Honolulu. El avión llevaba el nombre de la reina Liliuokalani, que fue la última monarca soberana del reino de Hawái. Ese día, el avión hizo 3 vuelos cortos desde Honolulu a Hilo, Maui y Kauai. Todos los viajes fueron normales y sin incidentes. El clima era tranquilo y parecía que nada podía salir mal. El capitán, el piloto experimentado Robert Schornsteimer, de 44 años, tenía 6,700 horas de vuelo en el Boeing 737. En cuanto a la primera oficial, era Madeleine Tompkins, de 36 años, que había volado más de 3,500 horas en el mismo modelo de Boeing. Temprano en la mañana, todavía en Honolulu, la primera oficial realizó la inspección regular previa al vuelo y anunció que el avión estaba listo para despegar. A las 11 a.m., el avión salió de Honolulu y se dirigió a Maui, y luego a Hilo. Cuando el avión llegó a ese destino, los pilotos no abandonaron la cabina ni inspeccionaron la aeronave desde el exterior. Después de todo, no era un requisito y no tenían que hacerlo. Siguiendo el cronograma, el avión comenzó la última etapa del viaje de rutina de ida y vuelta a la 1:25 p.m. A bordo del avión había 95 personas, 89 pasajeros, 2 pilotos, 3 asistentes de vuelo y un controlador de tráfico de la FAA que se quedó en el asiento de observador en la cabina del piloto. Después de un despegue y ascenso normal, el avión alcanzó la altitud de crucero habitual de 7,315 metros, y luego aproximadamente a la 1:48 p.m., a 42 metros de Kahului, Maui, sucedió lo inesperado. Los que estaban en la cabina del piloto oyeron un fuerte silbido y un chasquido seguidos segundos después del sonido ensordecedor del viento. Aparentemente una pequeña parte del techo del lado izquierdo se había desprendido, lo que condujo a una explosiva descompresión del avión. Pero lo peor fue que la descompresión causó que una gran parte del techo del avión se rompiera por completo. La longitud de la parte faltante era de 5,6 metros de largo, lo que era la parte de la aeronave que cubría el avión desde la cabina hasta el área del ala delantera. Al principio los pilotos no se dieron cuenta de lo que había sucedido. La primera oficial que tenía el control de la aeronave en ese momento sintió que su cabeza se sacudía hacia atrás y notó que había escombros y piezas grises de aislamiento volando caóticamente alrededor de la cabina. Cuando el capitán giró la cabeza, vio que la puerta de la cabina había desaparecido y en lugar del techo de primera clase estaba contemplando el despejado cielo azul. El avión comenzó a inclinarse de lado a lado y cada vez era más difícil de controlar. Todos los que estaban en la cabina del piloto se pusieron inmediatamente las máscaras de oxígeno y el capitán tomó el control del avión. Puso los frenos de velocidad en acción y comenzó un descenso de emergencia hacia el aeropuerto más cercano, que estaba en la isla de Maui. Afortunadamente todos los pasajeros estaban en sus asientos en el momento en el que ocurrió el accidente, y como el letrero del cinturón de seguridad seguía encendido, todos tenían sus cinturones abrochados. Sin embargo, las 3 auxiliares de vuelo estaban paradas a lo largo del pasillo de la aeronave. La que estaba más cerca del frente del avión fue barrida a través del agujero en el techo. Las otras 2 fueron arrojadas al suelo por el fuerte tirón, pero mientras una de ellas se había golpeado la cabeza con fuerza y había perdido el conocimiento, la otra comenzó a arrastrarse por el pasillo en un intento por ayudar a los pasajeros y calmarlos. Mientras tanto, los pilotos intentaban contactar al control de tráfico aéreo y avisar sobre la emergencia. Para empeorar las cosas, no podían escucharse entre sí y tenían que usar gestos para comunicarse. Tampoco sabían si su radio funcionaba y si habían logrado enviar su mensaje. Los controles de vuelo estaban flojos y sueltos, y el capitán tenía dificultades para controlar el avión. Mientras tanto, la primera oficial se estaba encargando de la comunicación y ayudando al capitán. Resultó que el controlador no había estado recibiendo los mensajes de la tripulación hasta que el avión descendió a una altura de 4,267 metros. Solo entonces, la señal llegó, y la torre de Maui comenzó con los preparativos urgentes para un aterrizaje de emergencia.
Pero el problema era que en ese entonces, en caso de emergencia, la torre de control de un aeropuerto tenía que marcar 911 como cualquier otra persona. Además de eso, el controlador no se dio cuenta de que los pasajeros y los miembros de la tripulación necesitarían ayuda médica. Después de todo, el equipo de tripulación solo había anunciado que había experimentado una rápida descompresión, lo que no revelaba todo el horror de la situación. Mientras tanto, el avión ya había descendido a una altura de 3.048 metros sobre el nivel del mar. El capitán se quitó la máscara de oxígeno y retiró los frenos de velocidad. El avión avanzaba hacia la pista 2 del aeropuerto de Kahului, siguiendo las órdenes del capitán. La primera oficial bajó el tren de aterrizaje, pero la luz indicadora no se encendió. Eso podría significar que tenían una luz rota o que tenían serios problemas con el tren de aterrizaje. Pero ese no era el único problema. Cuando el avión se acercaba a la pista, el motor izquierdo falló y el avión comenzó a mecerse y a temblar. El capitán hizo un intento de reiniciar el motor, pero no tuvo éxito. Y aún así, a la 1:58 p.m., solo 10 minutos después de la emergencia y 35 minutos después del despegue, el vuelo 243 de Aloha Airlines logró aterrizar en la pista del aeropuerto de Kahului. Aterrizar un avión con una pérdida tan enorme de integridad fue una hazaña sin precedentes. Para detener el avión, la tripulación utilizó el empuje inverso del segundo motor, aún en funcionamiento. En cuanto el avión se detuvo, comenzó la evacuación. Todos los que estaban en el avión, excepto la asistente de vuelo que había salido volando, estaban vivos. Aunque 65 personas resultaron heridas. La mayoría se había lastimado con los escombros y los trozos del fuselaje que volaban dentro de la cabina. Desafortunadamente, dado que nadie del aeropuerto sabía lo grave que era la situación, ninguna ambulancia esperaba a los heridos. La primera llegó 7 minutos después del aterrizaje, y solo había 2 ambulancias en la isla, que obviamente no alcanzaban para toda la gente. Es por eso que los pasajeros tuvieron que ser transportados al hospital en varias furgonetas para 15 pasajeros que pertenecían a la compañía Akamai Tours. Afortunadamente, 2 conductores de Akamai solían ser paramédicos y comenzaron a ayudar a los heridos directamente en la pista. Mientras tanto, los mecánicos del aeropuerto, así como el personal de la oficina, llevaban las furgonetas hasta el hospital, que estaba a 4,8 kilómetros de distancia. Afortunadamente solo hubo 2 lesiones graves y todas estas personas se recuperaron más tarde. En cuanto al avión, fue dañado sin posibilidad de reparación y más tarde fue desmantelado directamente en el aeropuerto. La parte faltante del techo desapareció sin dejar rastro. Pero, ¿qué pudo haber causado un accidente tan terrible? El problema no era la antigüedad del avión. Después de todo, 19 años no es tanto. Tampoco había acumulado demasiadas horas de vuelo antes de que ocurriera el accidente. Pero las 35.500 horas de vuelo que el avión había recorrido incluían 89.680 despegues y aterrizajes, que también se denominan ciclos de vuelo. La razón de un número tan grande era que el avión realizaba principalmente vuelos locales cortos entre las islas, y este número excedía 2 veces el número de ciclos de vuelo para los cuales el avión había sido diseñado. Además, el avión volaba en un ambiente salado y húmedo, lo que también aumentaba el desgaste. Curiosamente, durante una de las entrevistas que se hicieron después del accidente, la pasajera Gail Yamamoto recordó que había visto una grieta en el fuselaje cuando estaba abordando. Desafortunadamente, ella fue la única que vio esa falla, y la mujer no pensó que la grieta fuera lo suficientemente importante como para informar sobre ella a la tripulación. ¿Alguna vez has oído hablar de otros accidentes inusuales que sucedieron en el aire? Si es así, escribe sobre ellos en la sección de los comentarios de abajo. Recuerda presionar el botón me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete al canal para pasar al lado genial de la vida.